Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar aquí en el estudio el diputado y ex candidato presidencial por el Partido Nacional Libertario, me refiero a Johannes Kaiser. Hay muchas cosas pasando en la contingencia, las cuales nos interesa su opinión, así es que comenzamos rápidamente en una jornada con muchas noticias, con estos titulares. La situación migratoria y los derechos humanos siguen marcando la carrera presidencial, mientras José Antonio Kast volvió a arremeter contra el gobierno por lo ocurrido en la frontera con Perú. Janet Jara insistió en que no es bueno usar ese tema como asunto de campaña. En tanto, el candidato republicano evitó hablar de eventuales indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad. El gobierno anunció la expropiación de 100 hectáreas de la Gran Toma de San Antonio justo a 2 días de cumplirse el plazo de desalojo establecido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La medida permitirá al MIMBU adquirir casi la mitad de las 215 hectáreas del predio ocupado y así dar solución habitacional a las familias que residen en este campamento. El Congreso despachó a ley el proyecto que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las salas de clases de colegios y liceos con acotadas excepciones. La medida se va a aplicar desde el inicio del año escolar 2026 y va a correr tanto para alumnos como para el resto de los integrantes de las comunidades educativas. Y en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos reiteró sus advertencias a Venezuela y aseguró que próximamente van a comenzar los ataques por tierra. Donald Trump dijo que el objetivo es acabar con los narcotraficantes. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. En una de las noticias más relevantes de la jornada, el gobierno anunció que va a expropiar 100 hectáreas de esta megatoma en San Antonio y que por otra parte sostiene van a dar cumplimiento al fallo judicial. ¿Cómo es posible todo esto a la vez? Bueno, Ivo Goich nos cuenta, vamos a tomar contacto contigo. Ivo, que además, hay que decir, estuviste hace poquito en vivo con el ministro de Vivienda, entonces hay hartas dudas para que vayamos conversando a lo largo de tu despacho. Sí, obvio. Sobre todo respecto de 100 hectáreas que se expropian, por qué se expropian y cómo eso podría, desde la perspectiva del gobierno, ser coherente con cumplir con el fallo. ¿Cómo te va, Mónica? Muy buenas noches. Estamos acá en vivo en directo en el Palacio de la Moneda, un lugar que para muchos, efectivamente, en el mundo político está pasando por este síndrome del pato cojo, pero hay que decir que en las últimas semanas se ha movido harto y hasta el último día, efectivamente, van a pasar cosas, efectivamente, acá en el Ejecutivo. Y hoy día, Mónica, se planteó una solución, se entregó una noticia que va a generar debate, efectivamente, por los alcances que tenga. Y es que a solo 2 días de que se cumpla el fallo, plazo fatal, dictado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de realizar el desalojo de la megatoma de San Antonio. Estamos hablando de 10.000 personas, cerca de 4.100 familias en total. El gobierno anunció el día de hoy que va a expropiar de manera parcial parte de esos territorios para brindarle a estas personas una solución habitacional. Tú lo decías, hay harto que conversar, son hartos los puntos, vamos a ir ahí uno a uno de manera rápida para que los podamos ir viendo. Estamos hablando de un terreno que desde el año 2018 fue tomado efectivamente por un grupo de familias hasta el año 2025. Recordemos que este fallo tuvo mucho tiempo en el centro de la noticia, en el debate, porque no podían llegar a un acuerdo entre el Ejecutivo, tampoco los dueños de este terreno, poder sacar a estas personas, lo que significaba mover a 10.000 personas efectivamente en una comuna como San Antonio y la crisis humanitaria que esto podría causar. Estamos hablando de 215 hectáreas, eso compone esta megatoma, donde se está sentado el campamento Centinela. Estamos hablando de 10.000 personas y el gobierno va a expropiar 100, es decir, casi el 50% de este lugar. Quedan fuera 115 hectáreas de este total. Todo esto con la idea de poder construir, alzar en ese lugar una solución habitacional, un plan habitacional que fue solicitado, Mónica, por las cooperativas de los vecinos, de los pobladores de este campamento, que han reunido dinero y fue lo que le solicitaron finalmente al Ejecutivo. Hay que decir acá, Mónica, que efectivamente hubo meses de negociación, meses de sentarse en mesas, en reuniones de trabajo
con los dueños, efectivamente, legalmente de ese territorio que estaba tomado de manera ilegal, pero hay muchos factores que el gobierno dice hay que tomar en cuenta y que generan una situación excepcional en comparación con otras tomas que existen en nuestro país. Uno de ellos es el tiempo que llevan ahí y lo rápido que esto se pobló y la forma en la que esto se pobló, llegando efectivamente a 10.000 personas, 4.100 familias. Estamos hablando de que solo en ese lugar, Mónica, hay 3.000 niños. Y esa fue la noticia de la jornada del día de hoy, que fue dada a conocer por la tarde por los ministros de Vivienda, Carlos Montes, por la ministra de la vocera de gobierno, Camila Vallejo, y Álvaro Elizalde, el ministro del Interior, Mónica. Sí, Ivo, te puedo ir haciendo algunas preguntas, así como pequeñas para ir, que nos llegan inmediato dudas a través de redes sociales. Lo primero, más allá de que después se discuta desde la oposición y desde el propio oficialismo la forma en que está resolviendo este tema el gobierno que lo pretende resolver. Lo primero, ¿querría decir que va a haber solución habitacional para todos los habitantes de la toma, nos preguntan de inmediato, o al expropiarse solo 100 hectáreas, si es que esto no quiere decir que la mitad en el fondo va a tener solución? ¿Qué dijo el gobierno? Acá hay que tener en cuenta, Mónica, que es muy importante y una de las razones por las cuales también esto es de manera excepcional tiene que ver con las cooperativas que formaron los pobladores, el grupo de trabajo que se hizo. Dentro de estas 100 hectáreas están contempladas en este momento soluciones habitacionales para 3.700 familias de las 4.100. Estamos hablando cerca del 90% de la totalidad de las personas que están ahí. ¿Y las otras, quedan fuera por qué no? por este momento? Quienes no están, no son parte de estas cooperativas. Tenemos entendido que se va a hacer un esfuerzo, eso sí, Mónica, con las personas que están fuera de estos grupos para que puedan integrarse, puedan reunir el dinero necesario, estar a la par con el resto de los pobladores para así ser integrados también a esta solución habitacional. Y esto consta de dos fases, que es muy importante explicar también. Una tiene que ver con el desalojo en sí, que va a empezar cuando el gobierno va a presentar este plan a la Corte de Apelaciones para que lo estudien, lo vean, y con eso el gobierno cumple con esta decisión de formular una solución y ponerle plazos al desalojo. Un desalojo que de todas maneras, pese a que el plazo era el 4 de diciembre, Mónica, no va a comenzar ese día. Una vez que ya esto quede resuelto de manera total, se van a plantear distintas fases. Lo que sí es que la primera tiene que ver efectivamente con el desalojo. ¿Y cómo se va a hacer? Se va a comenzar por las 115 hectáreas que están alrededor de las 100 donde se plantea levantar efectivamente esta solución habitacional y que tiene distintas por zonas geográficas en las que no se puede construir, donde hay viviendas que están en sectores peligrosos y también de personas que tienen que salir efectivamente de esta megatoma. Y una pregunta, para ti puede ser obvio, pero es bueno explicarle a quienes nos están viendo. ¿Van a desalojar a todos y después de que se construyan las soluciones habitacionales reingresan a vivir ahí los que sí tienen solución, este 90% de quienes tenían tomado el terreno? Sí, y ahí hay un punto importante, Mónica, y van a tener que dar muchas explicaciones y también saber cómo se va a realizar el proceso de desalojo, porque evidentemente vamos a tener a personas con las cuales no van a tener una solución habitacional si es que no se acogen a estas cooperativas o logran algún tipo de acuerdo. Ellos también van a ser trasladados a albergues, pero la totalidad de este campamento tiene que ser desalojado en distintas fases y se van a ir reincorporando los que tengan preferencia, o me imagino va a haber algún orden específico donde van a poder comenzar a volver. El tema es la capacidad de los albergues y si es que San Antonio está preparado y en cuánto tiempo esa gente va a poder estar en estos albergues sin tener esta solución habitacional definida. Antes que sigamos, Mónica, quiero que revisemos las voces de los ministros. Sí. A ver, dale. Y que tengo un par de dudas más. Una es, ¿quién paga? ¿Es el municipio el que va a tener que correr con el costo de los albergues durante el tiempo? Porque aquí hay que desalojar, después hay que urbanizar. Todo esto en el entendido de que no haya algún proceso judicial que parara esta solución que propone el gobierno. Ojo con eso también. Entonces, hay desalojo. Hay una opción. Sí, hay desalojo, hay desalojo, urbanizar, construir. Todo este tiempo, ¿quién paga los albergues? Los albergues corren por cuenta de las autoridades locales, de las alcaldías, pero van a tener un apoyo
del Estado, del gobierno, también va a apoyar en esta labor de los albergues en todas sus etapas, efectivamente, y cuando veamos que hay mucha gente, esa es la gran duda que queda, porque dijeron que van a ser despejadas una vez que presenten este plan y puedan dar a conocer las fases, pero hay muchas dudas acerca de la capacidad que tenga la comuna de San Antonio, hacia dónde van a ser trasladadas estas personas. Probablemente muchos de ellos no ocupen los albergues y se puedan ir a la casa de algún familiar, de alguna vivir como allegados en alguna parte hasta tener alguna solución, pero la gran mayoría de ellos van a tener que ser trasladados a un lugar para darles una solución apenas comience este proceso. Doña Preguntona tiene dos preguntas más, a ver si nos puedes ayudar. Lo primero es, las cooperativas se supone que van a aportar una parte importante y el gobierno otra parte, ¿ya? Entonces ahí surgen dos preguntas. Lo primero, ¿qué garantía hay de que el gobierno va a poder recuperar este dinero que pone de alguna manera como aval? Entiendo yo, tú me corriges si no es así. ¿Qué garantía hay de eso y qué señal se le envía? Porque igual hay una ayuda de parte del gobierno a familias que tenían tomado un terreno. Entonces, ¿qué se les dice o qué dijo el gobierno que le decía a todas aquellas familias que están en lista de espera sin tomarse ningún terreno y que no tienen ese aval del gobierno para solucionar su problema habitacional? Ya, mira, aquí quien expropia es el Estado, es decir, el Estado es quien se hace cargo de la compra, de pagar este terreno a los dueños. Acá el tema es que se va a pagar según la tasación que se hizo por los expertos y el valor comercial que tiene ese terreno. La diferencia que hubo y que fue fundamental para no llegar a un acuerdo con los dueños del terreno es que para los dueños del terreno era el doble de la tasación que tiene hecha por técnicos los distintos ministerios por parte del gobierno. Estamos hablando de una diferencia de 0,23 UF por metro cuadrado a 0,44 UF por metro cuadrado, que es lo que solicitaban ellos. El gobierno, si nosotros lo sumamos en dinero, aproximadamente, Mónica, aproximadamente, números más, números menos, estamos hablando de cerca de 11.000 millones de pesos la compra de este paño gigante de 100 hectáreas. Eso corre por parte del gobierno, quien expropia efectivamente este terreno. Ahora, la plata que tienen reunida, que han ahorrado estas cooperativas, van a ir en la urbanización de estos terrenos. Y ahí el Estado va a tener que, por supuesto, ir cobrando estas cuotas. Tienen una buena cantidad, dicen, no quisieron decir cuánta acá las autoridades, pero tienen una buena cantidad de dinero reunido que da una garantía necesaria para poder comenzar posteriormente este proceso de urbanización del terreno que efectivamente el gobierno expropia y le paga a los dueños. Ya, y las casas, finalmente entonces, los pobladores pagarían solo la urbanización y no la compra del terreno, y lo que te decía yo, ¿qué le dicen a los que no han hecho en el fondo uso de la toma como mecanismo para solucionar el tema habitacional y que no cuentan con esta ayuda que le está dando el gobierno? Yo entiendo, Ivo, y yo creo que todos podemos entender que nadie vive en un campamento porque quiera. Eso es un punto. No, pero también es evidente que para quienes no se han tomado un terreno, pudiendo haberlo hecho, y están todavía en lista de espera, dicen, chuta, entonces si yo me hubiera tomado a lo mejor un terreno o hubiera sido parte de esa toma, sí tendría una solución y hoy día sigo sin tenerla. Entonces, no sé si entraron en ese tema en el gobierno y me llama la atención que no clarifiquen las cifras, porque al final esta solución se da con dinero de todos los chilenos. Así es, como te digo, es cercano a los 11.000 millones de pesos y acá hay un punto importante y es una respuesta que lamentablemente yo no te puedo dar y que el gobierno y el Estado a través del Ejecutivo va a tener que dar una vez que presente ese plan, porque han hablado que es una situación extraordinaria, una situación que no se debería repetir y tiene que ver con la caracterización precisamente de este campamento, la fórmula que ellos tienen, la estructura que tiene, la cantidad, el volumen de personas que vive ahí. Eso lo hace extraordinario y es por eso que toman finalmente esta decisión, porque el gobierno decía, nosotros no nos podíamos arriesgar a que efectivamente se produjera una crisis humanitaria de proporciones para la comuna de San Antonio, para la región de Valparaíso, para el país en general, haciendo un desalojo masivo de 10.000 personas sin tener una solución habitacional. Respuestas que están todavía por verse, quedan en el aire, me encantaría dártelas ahora, Mónica, pero efectivamente de manera oficial nosotros no las tenemos por ahora y con el correr de los días, por supuesto, los vamos a ir conociendo. Lo que sí te puedo dar a conocer son las declaraciones de los ministros Carlos Montes y Camila Vallejo, quienes explicaron parte de este proceso y por qué el gobierno finalmente termina tomando esta decisión de expropiar, ocupar esta facultad legal de expropiar 100 hectáreas de estas 215 que componen la megatoma de San Antonio.
tratamos de llegar a acuerdo con los dueños primero y tratamos de que hubiera una solución por la vía de la adquisición del terreno y que también aportaran los vecinos y los pobladores. El precio que puso los empresarios estaba muy por encima de lo que nos permitía las normas que existen y evaluando distintas alternativas, sabiendo que había un riesgo de desalojo masivo, con un alto riesgo para los niños, porque aquí son 10.000 personas, son 4.000 familias, son 3.000 niños que hay aquí dentro del lugar, y pretender un desalojo como ha ocurrido en otros casos en una mega toma de estas características es algo que tiene serios problemas. Lo que hemos concluido es que aquí no corresponde más que la expropiación de una parte del terreno, no de las 215 hectáreas que están ocupadas, sino que de 100 hectáreas, y en esas 100 hectáreas pueden ubicarse las 3.700 familias, puede haber también vialidad interior, puede haber equipamiento comunitario, puede haber equipamiento público, distintas alternativas para organizar la vida. Se generó un proceso de conversación efectivamente con total responsabilidad, pero esto llegó a un punto donde la adquisición de terrenos mediante compra pactada con los dueños no llegó a puerto debido a que los precios que se pusieron sobre la mesa estaban muy por sobre el valor comercial que las propias tasaciones arrojaron. Y esto ha derivado en que, teniendo en cuenta la magnitud del problema ante un eventual desalojo, tuviéramos que necesariamente acompañar el plan de desalojo con una solución integral a través del proyecto habitacional. Esto es clave señalarlo, ¿no? Porque obliga a que el proyecto habitacional se construya sobre la base de una nueva forma de adquisición del terreno, no mediante compra pactada, sino que mediante expropiación pagada según lo que establezca obviamente los peritos y en última instancia los tribunales. Rápidamente, Mónica, es por eso la pregunta que hacías al inicio, porque esto no infringe el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, porque efectivamente el desalojo se va a realizar. Lo que hace el gobierno, aparte de ese desalojo, es ofrecer una solución habitacional a estas 3.700 familias que han conformado distintas cooperativas y que le solicitaron al gobierno una solución. Van por carriles paralelos, pero sin infringir bajo ningún punto de vista, dicen desde acá, lo dictado por la Corte de Apelaciones. Quedan muchas dudas, Mónica, tú lo decías. Uno, se preguntan algunos políticos de dónde va a salir el dinero. Otros dicen, ojo, ¿cuánto tiempo va a pasar y cómo se van a distribuir estas fases? Porque probablemente gran parte de este proceso le toque a la próxima administración de gobierno, ya sea José Antonio Kast o Janet Jara. Y por último, también las invitaciones que se hicieron o las participaciones que se realizaron con las autoridades locales. Omar Vera, el alcalde de la comuna de San Antonio, habló el día de hoy y dijo que él no había participado de este proceso, y si bien ve con esperanza que se pueda realizar algún tipo de solución, también existe una preocupación evidente acerca de cómo se van a realizar estas fases. Pasemos a escuchar las declaraciones del alcalde de la comuna de San Antonio. El comunicado oficial o algún documento relativo a esa decisión lo desconocemos absolutamente. No hemos sido partícipes del proceso, en consecuencia no podemos estar dando hoy día, en estos momentos, alguna opinión o algún comunicado que nos permita justamente tener el punto de vista de la municipalidad en relación a esta trascendental decisión. Ya están publicados los decretos expropiatorios de este terreno, Mónica. Solo falta que el gobierno efectivamente haga traspaso de este plan al otro poder del Estado, en este caso a la Corte de Apelaciones, para que sea revisado, efectivamente se vise esto y ya comience efectivamente a correr un plazo con fases determinadas para comenzar en una primera fase el desalojo y en una segunda fase poder ya comenzar a construir esta solución habitacional para 3.700 familias. Estamos hablando de un poco menos de 10.000 personas, donde hay 3.000 niños incluso que están ahí involucrados, pero tenemos el anuncio, tenemos ciertas luces acerca de cómo se va a realizar esto y queda bastante que explicar y bastante debate acerca de esta solución propuesta por el Ejecutivo, Mónica. Sí, hartas preguntas que me parece que es necesario porque no es opcional. Esto es un acto público, es una decisión que toman las autoridades, pero que se realiza con fondos públicos. Como autoridades que son, tienen que responderla y esperamos aclararla lo más pronto posible de cara a la ciudadanía. Muchísimas gracias, Ivo, por toda la información. Que esté muy bien, Mónica, un abrazo. Gracias, chao.
Bueno, durante esta jornada el Ejecutivo volvió a descartar un aumento del flujo migratorio en la frontera con el Perú. Dicen que no es así. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que desde noviembre a la fecha ha habido menos salidas del país respecto del año pasado. Estas declaraciones fueron cuestionadas por el gobernador de Arica, Diego Paco, quien señaló que la estadística del Ejecutivo se refiere solo a salidas regulares. Esto también provocó la respuesta de parte del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien apuntó a un supuesto desconocimiento del gobernador sobre la cifra. Con el Perú hemos tenido una relación muy productiva y muy positiva en términos migratorios, que creemos que es muy fundamental justamente para permitir la salida de personas que tienen la documentación al día de manera fluida y por otra parte también para contener cualquier flujo migratorio irregular que pueda llegar a nuestro país. Una posible intervención en Venezuela podría agudizar esta situación. ¿Está preparado Chile para una eventual situación de este tipo? Bueno, por supuesto, la verdad es que hay una gran incógnita respecto de qué pueda suceder en el caso del foco de tensión que existe frente a las costas de Venezuela. Quiero decir que estamos evaluando medidas a adoptar, pero lo que nos interesa es justamente que cualquier situación de tensión que ocurra no genere algún flujo migratorio que llegue a nuestro país. En primer lugar, es necesario precisar que de acuerdo a las estadísticas oficiales que están a cargo de la PDI, no ha habido un aumento en los flujos migratorios en los últimos días. El peor año en términos de ingresos irregulares fue el año 2021, antes de que el presidente Boric asumiera su mandato. Más de 56.000 denuncias y autodenuncias que corresponden a personas que ingresaron irregularmente a Chile. Cada país está a cargo de su territorio. Entonces, nosotros respondemos por la parte chilena, y en la parte chilena lo que tenemos desplegado a Carabineros y a las Fuerzas Armadas. Y la PDI, que es la que realiza el control migratorio. En lo que respecta a la seguridad del lado peruano, eso le corresponde a las autoridades peruanas. Cada país se hace cargo de su lado, por decirlo de alguna manera. Bueno, en tanto, los candidatos presidenciales también abordaron el tema, aunque con enfoques distintos. José Antonio Kast apuntó al gobierno, mientras que Yanet Jara cuestionó el uso del tema migratorio durante la campaña. Yo no sé cuántas veces ha ido el ministro Cordero a Arica, Parinacota. Le puedo decir que Diego Paco es nacido y criado en Arica, Parinacota. Yo creo que el ministro no sabe que Arica estuvo aislado en las noches durante casi un año. Porque el ministro, claro, llega en avión a un aeropuerto que tuvieron votado por años, que hoy día incluso sigue con refacciones. Entonces, cuando alguien no conoce y habla desde Santiago, claramente va a cometer errores. Claro, que el ministro me diga cómo es el tema de los niños que cruzan por la frontera siendo usados como pasaporte. ¿Sabrá el ministro que hay abuso de menores en las redes criminales y que usan al mismo niño para pasar varias veces? ¿Sabrá el ministro lo que está haciendo el Ministerio Público para tratar de enfrentar eso porque el Ministerio no lo hizo? Esperaría que el ministro tenga mucho más conocimientos en terreno antes de levantar la voz en contra de una autoridad que vive en la zona y conoce el detalle lo que está ocurriendo. La medida que tomó Perú no tiene que ver solamente con la frontera con Chile. Yo creo que esto es importante también informarlo debidamente a la ciudadanía. La medida que tomó Perú tiene que ver con Ecuador, con Brasil, con Bolivia y con Chile, con los 4 países limítrofes, y tiene que ver con algo que hizo Chile en el 2023, que es reforzar también las fronteras militarmente. Creo que el gobierno actuó tarde, debió haber ido antes a conversar con el gobierno peruano, pero entiendo que esas conversaciones ya se están realizando y me alegra, porque los temas migratorios son bien serios y complejos, y usarlos para campaña no es bueno para ningún candidato, y menos para el país. Vamos a otras materias. Hoy comenzaron los alegatos de clausura en el juicio oral contra el exoficial de Carabineros, Claudio Crespo, quien está acusado por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social. Todos los detalles los tiene Pablo Figueroa. Ha sido ya cerca de medio centenar de jornadas de declaraciones que ya comienzan a terminar, con la llegada de la etapa de las exposiciones finales en el juicio contra el carabinero en retiro Claudio Crespo, acusado de los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social. Me siento bastante confiado, creo que ha sido un proceso largo, pero eso también habla de que ha sido un proceso responsable, serio. La Fiscalía en conjunto con la PDI, que fue la policía encargada de investigar, han hecho un trabajo súper responsable que la investigación tardó casi 5 años. Y eso habla de la calidad de las pruebas, de lo robusto que es la propuesta, entonces estoy muy esperanzado y muy confiado del proceso.
en un proceso que ya debería empezar a tener resoluciones para la primera quincena de enero. Es que ya han sido 6 años desde el pasado 8 de noviembre, la fecha en donde Gustavo Gatica perdió la visión. Que bueno, mi caso se transformó en un caso bien simbólico. Yo he recibido relatos de otras víctimas de violación a los derechos humanos que me han dicho que ellos en algún momento al recibir yo justicia, ellos reciben un poco de reparación. Entonces yo les quiero mandar un mensaje de fuerza, de esperanza, de que aquí estamos trabajando por justicia y por garantías de no repetición. Alcanzamos a dar los primeros argumentos en relación con la petición de condena que estamos en esta causa sosteniendo. Durante las próximas jornadas vamos a exhibir los restantes elementos de prueba producidos durante el periodo correspondiente que a nuestro juicio acreditan, como hemos señalado, la responsabilidad del señor Claudio Crespo Guzmán. Mientras la Fiscalía ha presentado material audiovisual, testigos, la tesis de la defensa apunta a que los disparos no salieron desde el arma de Crespo. Nosotros estábamos muy tranquilos, ustedes escucharon al alegato de clausura de la Fiscalía y no sé si ustedes pudieron tener claro por qué Claudio Crespo es responsable de las lesiones de Gustavo Gatica. Ustedes pueden transmitirle a sus oyentes cuáles fueron los elementos que mostró la Fiscalía hoy en su primer día de alegato de clausura, que es el más fuerte. Esto es una cuestión de pruebas, una cuestión probatoria. Por lo tanto, las audiencias lo que han buscado es demostrar que con antecedentes probatorios, esto es, me imagino que, porque no tenemos acceso a la audiencia, me imagino que pruebas de testigos, pruebas documentales, pruebas periciales, etcétera, demostrarle al tribunal que efectivamente lo que el Ministerio Público imputa al imputado, valga la redundancia, ex carabinero señor Crespo, ocurrió como lo señala la acusación. Todavía falta que terminen las exposiciones finales de la Fiscalía para luego pasar a las de la defensa, para probablemente el 9 de enero tener un veredicto, si es que no se alarga un poco más, porque no se descarta que esto recién finalice la primera semana de febrero. Lo habíamos anunciado, ex candidato presidencial, diputado del Partido Nacional Libertario hasta marzo. Johannes Kaiser nos acompaña. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, gracias. Disfrutando un poco de mi condición de ex candidato. Ex candidato, sí. O sea que quiero preguntarle de la elección y su evaluación que hace ya con el tiempo transcurrido, pero antes dos cosas de contingencia. Lo primero, la frontera norte de nuestro país, el ministro del Interior hoy día dio cifras y lo que dijo básicamente es que hoy día, a esta hora, no hay una situación de desborde de las fronteras, ni mucho menos. Dicho esto, si es que ganara José Antonio Kast y llegara a La Moneda, ¿qué es lo que usted esperaría como votante de él que hiciera respecto a este tema? Es posible que las cifras, en primer lugar, las cifras de este gobierno valen nada. O sea, yo a este gobierno no le creo mucho en materia de cifras. ¿Ya? Pero sí es posible que él tenga razón en materia de que no hay un problema de desborde. Nosotros hemos tenido desborde durante todo este gobierno y no ha habido control de frontera. Es decir, para algo que es normal, da lo mismo. Ojo, que varias de las cifras son de PDI y de Fuerzas Armadas. Sí, pero es que... Me imagino que en esas confía. Sí, pero no se olvide de una cosa. Si aquí el sistema de conteo se cambió de lo que eran las autodenuncias a los avistamientos. Ya. Pero, y eso lo hizo este gobierno para hacer bajar la cifra. Yo le pregunto cifra. otra cosa. ¿Qué esperaría usted que hiciera, si es que gana, porque hay que esperar el resultado de las urnas, José Antonio Kast? Yo espero que se coopere con los países vecinos para tener un control estricto y completo de todo lo que entra y sale de nuestro territorio nacional. Todo y todos quienes entran y salen de nuestro territorio nacional. Porque esta cuestión, si tú no tienes frontera... Perdón, ¿y usted cree que sería necesario, desde su perspectiva, declarar un estado de excepción constitucional especial en la zona? No, no lo creo. Porque las Fuerzas Armadas tienen la posibilidad de colaborar. Eso es lo primero. En segundo lugar, el estado de excepción constitucional lo que hace es restringir los derechos constitucionales de los ciudadanos. Por eso lo pregunto. Y ya basta un poquitito con eso. Además, ¿para qué si las Fuerzas Armadas pueden colaborar con la normativa actual en frontera? Ese es un punto. Y el otro punto es que las Fuerzas Armadas de todas maneras no tienen facultades policiales, a menos que usted interponga un estado de sitio. O un estado de emergencia con ciertas características muy particulares. Ya. Entonces, me queda claro lo que usted quiere. Entonces, control absoluto y alguna medida en especial. Mire, en este caso particular, la gente está tratando de salir de Chile. ¿Ya? Tengo la impresión. La verdad es que, ¿por qué no ayudarlo? Ahora, ¿cómo ayudarlo? Porque, por ejemplo, si son venezolanos, no tienen La pregunta es ¿a dónde quieren ir? Sí. Yo creo que nuestro país va a tener una vez más suerte
y va a caer el régimen en Caracas. Y bueno, y también una gran parte de lo que es la diáspora venezolana va a poder retornar a su patria, si así lo desea. Ok, lo llevo a otro tema de la contingencia, pero tengo Diga. tantas cosas que preguntarle. Otro tema de la contingencia. Toma de San Antonio, el gobierno anuncia que, bueno, hay hartos detalles que nos faltan, así que no se los puedo preguntar porque no lo sabemos, que expropia 100 hectáreas, que el dueño del terreno quería cobrar un precio elevadísimo, expropia 100, la gente se pone con, los que estén en cooperativas, los que no, nada, los que estén en cooperativa, se ponen, por ejemplo, con la urbanización para regularizar este terreno. ¿Qué opina usted de esa solución? A mí me parece que desprecia a la gente que ha hecho la cola, compromete recursos que no tienen, porque este gobierno nos está dejando la caja vacía, y no se hace cargo, tengo la impresión, de lo que es la orden del tribunal. Es que empieza el desalojo. Le estoy diciendo lo que dijeron. Lo que dijeron es que empieza el desalojo, que se va a producir el desalojo. Es que le voy a decir una cosa. Si aquí las órdenes de los tribunales no son interpretables así mañosamente, entonces me voy a demorar 20 años en desalojar. Estoy cumpliendo la orden. Eso es como el se acata pero no se cumple de la colonia, cuando le respondían al rey de España. Ya, o sea, vamos a tener que ver en qué tiempo lo hacen. Entonces, claro, evidentemente que tiene que ser en un marco razonable. Claro, por eso usted dice, tengo la duda de si se va a cumplir con el fallo, porque depende, dice usted, del tiempo en que se haga. Tengo la duda de que este gobierno tenga algún tipo de voluntad de cumplir con el fallo antes de salir del Ejecutivo. Y después van a salir el desalojo se lo van a dejar al próximo gobierno? Pero por supuesto, se lo van a dejar al próximo gobierno y va a estar ahí el Partido Comunista y el Frente Amplio, van a armar entonces barricadas para impedir el desalojo, apenas hayan salido de la oposición. Pero ¿cree que eso va a pasar? Pero si igual es presuponer mala fe de parte Pero yo le supongo todo al Partido Comunista del Frente Amplio, bueno, en este momento. Ojalá, le voy a decir una cosa, mire. Ojalá que me demuestren equivocado y puedan sacar entonces todos estos videos míos, o sea, todas estas declaraciones mías, donde yo le suponía las peores cosas en 4 años más, y puedan decir entonces, vieron, nosotros sí fuimos una oposición civilizada. Ya, pregunta. Ya, usted dice, primero, se desprecia los que hicieron la cola, porque ya. No tenemos los recursos. Sí. Segundo, el tema de los recursos, ya. Porque no ha habido plata ni siquiera para reconstruir Valparaíso. ¿Qué debiera hacer el próximo gobierno con la toma de San Antonio? ¿Qué esperaría usted de José Antonio Kast? Que cumpla con la ley. Que desaloje haga cumplir a la todos. ley. Que haga cumplir la ley. ¿En cuánto tiempo? Bueno, en el menor tiempo posible. ¿Qué cree usted que es razonable? Son 10.000 personas. Son 10.000 personas, yo creo que en una semana, una cosa así, debiese estar desalojado. ¿Usted esperaría que el próximo gobierno, si es que llega a ser de José Antonio Kast, en una semana desalojar la toma? Si son 10.000 personas, evidentemente usted tiene que entrar y empieza a desalojarse. Aquí desalojar y demoler. Ese no es problema del gobierno. ¿Qué pasa con los niños, Johannes? Bueno, si es por eso, entonces, es que ahí naturalmente que tenemos un tema. Pero le voy a decir una cosa, el tener niños no justifica la violación de la ley. No, para nada. Si yo estoy pensando, entonces, no son los niños que han violado la ley, voy a utilizar, no, pero no los puedo utilizar como escudos humanos, ¿ya? Para no cumplir con la ley. Yo entiendo, pero la pregunta es... ¿Cuánta gente pierde sus casas porque no pagó la hipoteca? Y tienen que salir entonces a vivir de allegados donde un tercero y con sus niños a cuesta. O sea, ¿por qué somos tan especialmente comprensivos con gente que por lo demás, muchos de ellos, ojo, porque no nos equivoquemos aquí, hay mucha gente aquí que tiene sus propios subsidios habitacionales, ya los recibió, ¿ya? Y después se van a hacer tomas. Y esas casas, en esas tomas, ¿se acordará la toma de lujo que había en Antofagasta? En la playa. Claro, con Johannes, piscina, aclaremos un par de cosas, para que usted no me presuponga palabras. Si usted hubiera visto, no sé si alcanzó a verlo, el noticiero anterior, yo estaba justamente diciendo que aquí había gente que no había cumplido con la ley. Estoy de acuerdo. Pero yo estoy separando en qué sentido. Y que no estoy siendo comprensiva con ello. Estoy diciendo que obviamente que hay familias, es harta gente, no son 100 personas, y que estoy haciendo el punto de que los niños no son los que incumplen la ley. No, los niños no son sus padres, estamos de acuerdo con eso. Entonces, pero, hay un problema social, pero usted dice ya... Pero los niños lamentablemente, y eso es algo que nos pasa a todos en algún momento, todos nosotros, en algún momento pagamos también por los pecados de nuestros padres. Ahora, una toma donde se loteó, porque esta es una toma, la toma de San Antonio es una toma donde hubo un loteo, donde se vendieron parcialmente terrenos, ¿ya? Es una toma que la hicieron grupos criminales, parcialmente.
Sí, parcialmente. O sea, entonces Ahora, no me pueden venir a decir... Viene de varios gobiernos, o sea, ha habido harta... Es cierto, usted tiene toda la razón. No es que esto se armó en un mes. Usted tiene toda la razón, pero no corresponde. Ya, ok, ya me Eso. dijo lo que piensa sobre el norte. Y a los niños hay que enseñarles algo muy importante. La ley se cumple. Sí, pero... Eso se cumple. Vamos a ver si se no logra... No se premia la usurpación. Ya, usted dice, la toma de San Antonio le hicieron grupos criminales parcialmente. Algunos. Sí, no, sí, entiendo el punto. Vamos a ver si el próximo gobierno es de José Antonio Kast y vamos a ver si cumple con sus expectativas de que en una semana, yo lo veo difícil, en una semana desalojar 10.000 personas. Desde el comienzo de la operación, ¿debe ser algo así? Eso yo creo que en una semana no se puede, pero ¿quién soy yo para saber? Yo vamos digo, a otro tema, lo que yo elecciones. espero son las esperanzas, ¿no es cierto? Sí. Al final. Bueno, justamente quiero que vayamos acercándonos a las elecciones y lo primero que quiero preguntarle es, cuando usted evalúa con el tiempo, ¿qué le faltó a su candidatura que finalmente terminó cuarto y fue con distancia de Parisi, y fue Parisi el peligro para José Antonio Kast, digo en términos de voto, no estoy hablando en otros términos de peligro, sí. Y no usted? ¿Qué pasó? Yo creo que dos cosas en esencia. Uno, tiempo. Nosotros empezamos a hacer campaña directamente con el inicio de la campaña. Tiempo. Y el segundo, información. ¿Cómo así? Pues si nosotros hubiésemos tenido efectivamente a Parisi en el radar, probablemente habríamos hecho la campaña, también la respuesta a la arremetida, que fue invisible hasta cierto punto, habríamos tenido una respuesta para eso. Ahora, él dice que lo invisibilizaron las encuestadoras y que a él lo perjudicó también. Yo le voy a decir una cosa, yo creo que puede ser de las dos cosas, ¿ya? Uno es, nosotros no lo vimos. Nosotros mismos medimos, y la verdad es que no daba las cifras que sacaron al final. Si las hubiese dado, probablemente lo habríamos entendido como un adversario más relevante al cual ¿Lo subestimaron? No, las cifras nos daban por eso, lo que había. O sea, con las cifras que tenían lo subestimaron. Las cifras lo subestimaron, y eso significó también que nuestros esfuerzos se dedicaron, no solamente o sea, se dedicaron a otros candidatos o a tratar de alcanzar o de enfrentar el perfil de otros candidatos y no necesariamente de ser Parisi. ¿Y usted reconoce que las encuestas perjudicaron a Parisi en el sentido de que mucha gente puede haber pensado, eso es lo que dice él, podría haber votado por él, pero ¿para qué ese es voto perdido? Eso es posible, así como me perjudicaron a mí en un inicio. Pero el tema, nuevamente, yo creo que el hecho... Su tono, diputado, su tono duro, ¿no será algo que le perjudicó también? Bueno, en los sectores altos sin duda, porque los sectores altos, como todavía están cuidaditos y como todavía no les duele tanto el bolsillo, es probable que me haya perjudicado, porque no ven el sentido de urgencia que sí tiene la gente en los sectores más vulnerables, que están perdiendo y ven cómo pierden sus espacios públicos al narco, que ven cómo desaparece o cómo ya no funciona el sistema público de salud, cómo se le acaban los insumos en los hospitales. ¿Solo eso o puede alguien haber encontrado que usted era menos capaz que Kast, por ejemplo, bueno, evidentemente, de llegar a acuerdos? Evidentemente, a ver, no sé si de llegar a acuerdos. Yo creo que el punto de llegar a acuerdos, no sé hasta qué punto es efectivamente lo más relevante a la hora de que alguien vote por la presidencia de la República. Tendríamos que medir eso. No sé, estoy comparando tonos. Pero en mi caso particular, yo creo que si usted suma y piensa también cuáles eran mis niveles de conocimiento antes de empezar la campaña y cómo terminamos, por lo demás con un partido en formación en el momento de hacer la campaña, no, yo estoy muy contento. No, yo creo que usted efectivamente, estamos hablando en términos electorales, logró harto. Tal vez no lo que usted mismo pensaba. En marzo, imagínense que en el marzo que viene, el Partido Nacional Libertario va a cumplir un año. Pregunta, ¿usted se proyecta en 2030 y cree que es posible que usted se enfrente en la papeleta de nuevo con Parisi? Yo creo que es de una soberbia tremenda el proyectarse a 4 años. Ya, pero cree ¿En que... política? Ya, se lo pregunto de otra forma. ¿Usted ve a Parisi proyectándose para el 2030? No me sorprendería que esté el 2050 también. Ya, pues, pero aparte de la ironía, bueno, ¿usted cree que está pensando y está decidiendo políticamente para el 2030? Estoy absolutamente seguro que se va a presentar cuantas veces sea posible. Ya. O sea, ese es un sí. Sí está pensando en 2030. Él sí, estoy completamente seguro que sí. Ya. Yo voy a ver. Pero usted, acuérdese que nos dijo en el estupendo podcast, como te lo explico, nos dijo
que sí, que no cerraba para nada la posibilidad de una nueva aventura presidencial. No cierro la posibilidad, yo dije, voy a ver. Sí, voy a ver, sí. Lo entendí clarito. Ahora, ¿qué le parece la decisión? Pero amarrarse al tiro a una cuestión, no mucho. Ya, pero usted ha dicho que cree... De repente aparece un candidato mejor que yo. Capaz, quién sabe. De mi sector, perfecto. Bueno, y a París también le puede pasar también, pero eso lo ve más difícil. Pero podría ser la Pamela. ¿Quién sabe? Puede ser, pues, que termine ya candidata. Ahora, ¿qué le parece? Usted ha dicho que esta decisión de llamar a votar nulo del Partido de la Gente favorece el autoritarismo. ¿Por qué? Me gustaría que profundizara un poco. El totalitarismo, de hecho, ni siquiera el autoritarismo. Totalitarismo, sí. Porque en un momento en el cual usted tiene que decidirse entre un proyecto que es encarnado por la militante de un partido como el Partido Comunista, que tiene el historial que tiene, no solamente en el pasado, sino que en el presente actual también respecto de lo que es su relación con la violencia política, su comprensión del sistema democrático, etc. Cuando usted tiene un referente de ese tipo en la papeleta, usted no puede simplemente decir, ¿sabe qué más? Yo me quedo neutral. En mi opinión, usted no puede, o sea, a menos que no le importe si el sistema democrático termina como lo conocemos, que continúe por lo demás este muy mal gobierno, que siga deprimida la economía, que siga el desastre que ya en marzo, hay gente que me ha comentado que en marzo podría haberse gastado el 50% del presupuesto nacional, que le van a entregar al próximo gobierno, le van a entregar así un hoyo nomás. Bueno, vamos a ver la cifra y la DIPRES que dice de aquello. No, la DIPRES va a tener que dar explicaciones que pueden rayar incluso en lo que es una persecución penal. Ojo. ¿Por qué persecución penal? Porque si ha habido mala, o sea, digámoslo así, si ha habido negligencia, franca negligencia o falta de probidad en lo que ha sido el trabajo de la DIPRES, y eso se descubre en una auditoría, evidentemente se van a perseguir las responsabilidades administrativas, civiles y de todo tipo que sean necesarios. Espero yo. Espere usted porque yo no sé si voy a ser parte del gobierno, pero espero que sí. Mire, me la dejó ahí dando bote. Pero antes de ese bote, ¿qué le parece que el PDG no transparente el número de participantes de esta consulta? No sea así. Sí, soy así. No sea así. Dele nomás. Lo escucho. Me parece que eso normalmente sucede cuando uno tuvo una participación muy baja y no quiere hacerse cargo de eso. A ver, yo creo que tuvieron un problema, o por lo menos en la percepción que tuve, siguiendo o viendo los comentarios en ciertos posteos de Instagram, que a muchos militantes no les llegaron los enlaces para poder votar. Entonces pueden haber tenido un problema técnico no menor y no lo han querido transparentar. ¿Y usted cree que eso fue lo que pasó? Yo creo que... Porque eso de alguna manera los perjudica políticamente. Bueno, evidentemente. A nosotros nos pasó en la elección interna de ratificación de directiva, ¿no? Que nosotros tuvimos una participación de, ¿qué? 12%, 13% del padrón, sí, y se leyó como si fuese un fracaso, siendo que no había elección en la práctica, había una confirmación. Avancemos un poco, que tengo muchas cosas que preguntarle. Le quiero preguntar, ¿de qué va? O sea, ¿usted se ve hoy día... ¿Usted se ve más en la oposición o en el gobierno de José Antonio Kast? ¿Siendo oposición o siendo gobierno? Yo me veo como una moneda que está parada de canto y que se puede caer para uno u otro lado. 50% posibilidades de ser oposición, 50% posibilidades de ser oficialismo. Depende cómo se golpee la mesa. Ya. Traduciéndolo a gestos o líneas rojas. ¿Qué cosas le parece? No, rojas no le gusta mucho el color rojo, así que no, yo siempre he hablado de las líneas rojas. Pero en Estados Unidos los republicanos son rojos. Sí. ¿Ve? Ya, hablemos de las líneas rojas entonces. Yo le pregunto, fuera de toda ironía, ¿qué le parece que puede determinar, pero no en cosas abstractas, sino que en concreto, el que usted sea oposición o sea gobierno? Nos ha dicho algo súper noticioso. Hoy día estoy con 50% posibilidades de ser oposición, 50% de ser, si es que estamos todos hablando en el caso hipotético que los ciudadanos decidan que José Antonio Kast es el próximo presidente. No quiero faltarle el respeto al acto democrático de ir a la urna. Entonces estamos hablando en ese hipotético caso. En ese hipotético caso. ¿Qué líneas rojas hay? Bueno, tiene que ver con si nosotros alguna parte de nuestro programa lo podemos transformar en realidad política o no. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué cosa usted le diría a José Antonio Kast para que yo sea parte de tu gobierno? Eso es algo que por respeto
a las negociaciones y a las personas involucradas. No me va a decir. No se lo voy a decir a usted primero. ¿Tendría que ver con la batalla cultural? Mire, nuevamente, lo que nosotros planteemos en su momento, el primero que lo va a escuchar y va a poder tomar su decisión sin presión de ningún tipo, va a ser el que nosotros esperamos sea el futuro presidente de la República. Ya, José Antonio Kast. Si es que entonces, si no me dice el contenido, si es que las peticiones, condiciones o como se le ponga, negociaciones que usted pone frente a la mesa no se cumplen, usted sería oposición. Bueno, es parte de lo que es la esencia de una negociación política. Si nosotros, a ver, ¿qué es lo que sucede? Nosotros no estamos en esto por los cargos. Entonces el tema de los cargos, de la repartija de cargos no es algo que a nosotros no... Tienen que cumplir con ciertos requisitos y si no son oposición. Entonces evidentemente que nosotros vamos a ver, en primer lugar, cómo está aspectado el gobierno, cómo están orientados, si vamos a tener un espacio para transformar algo de nuestro porque naturalmente nosotros perdimos. Lógico, entiendo que no puede ser su gobierno copy-paste. Entonces, algo de lo que es nuestro programa para que ese voto que nos entregó la ciudadanía se traduzca en un avance en la dirección de lo que quería la ciudadanía al votar por nosotros. Por eso. Y bueno, y si nos dicen a todo que no, claro, vamos a hacer una oposición constructiva, expectante, muy cariñosa y de vez en cuando molesta. Ya, ok, me gustó está buena esa descripción. No se va a dedicar a hacer la vida imposible como Pamela Giles. Mira, ni siquiera a este gobierno, que me cae muy mal, le hice la vida imposible en todas las circunstancias. Eso es relativo, pero en fin, que lo diga este gobierno no tengo para qué meterme yo. Pregunta, si es que fuera parte del oficialismo usted, si es que cumplen con sus expectativas, ¿ya? ¿Usted estaría eventualmente dispuesto a ser parte de un gabinete? No le estoy diciendo que lo busque, que lo quiera, que lo está pidiendo, pero ¿eso es algo que para usted está cerrado como puerta o usted estaría dispuesto? Eso es parte de lo que se va a conversar en su momento y es parte también no es una demanda de ninguna manera. Por eso, pero usted tiene disponibilidad si le pide José Antonio Kast. Si existiese la integración dentro del gobierno, evidentemente que vamos a tener representantes y si yo soy uno, ese es un tema también a conversar todavía, porque no necesariamente... Pero la disponibilidad usted la tiene si se lo pide Kast. No se olvide, porque no se olvide, pero no se olvide una cosa. ¿Sí? No hay nada más inconveniente que ser ministro en un gobierno. Depende. No, desde el punto de vista... Ricardo Lagos llegó a la moneda. Ricardo Lagos llegó a la moneda en otro Chile. Yo lo sé, pero le estoy diciendo que no hay absolutos. No hay absolutos. ¿Puede servir o no? Depende del gobierno, el momento histórico. Exactamente. Depende tanto. Interior no es muy bueno, se lo digo al tiro. Interior ahora ya no es tan malo, porque no tiene seguridad. Buen punto. Seguridad no es tan bueno, entonces. Usted ya está viendo que... Seguridad es el lugar donde se va a aprobar... ¿En algún momento seguridad es el lugar donde se va a aprobar qué? Donde se va a aprobar o se van a decidir probablemente el destino del próximo gobierno. Ya, sí, pues de eso depende si hay respaldo popular o no. Si hay respaldo popular o no, claro. Quiero preguntarle una cosa. ¿Usted está dispuesto, porque ya me dice, tiene que haber convergencia de alguna manera de lo que nosotros propusimos, entendí todo eso, pero ¿usted estaría dispuesto a ser parte de un gobierno donde esté también Chile Vamos? En la teoría y considerando de que no se va a modificar el programa para terminar haciendo lo mismo que el señor Sebastián Piñera, si se mantiene ciertos límites, es conversable. Ya. ¿Y demócratas? Lo mismo. Ah, ya. O sea, no hay problema si es que se mantienen ciertas líneas. Hay ciertas cosas que nosotros... Hay ciertas líneas rojas. Hay ciertas cosas, pero en su momento Por eso. Ya, pero desde su parte no hay vetos como decir, si entra Chile Vamos, si entra Demócratas, yo no entro. Yo soy una persona que tengo una cultura política que se desarrolló durante más de 20 años observando lo que sucede en los regímenes parlamentarios europeos. ¿De acuerdo? Y eso significa que muchas veces, no es equivalente al sistema presidencial, no lo sé, ¿ya? Pero muchas veces formaciones que tienen posiciones muy distintas cohabitan en un gobierno. Un par de cosas antes. En la medida en que efectivamente... hacen un programa. Los elementos, exactamente. Pero es un programa, se demoran como 2 meses en hacer un programa detalladísimo. Contratos de gobierno, que es lo que se puede y lo que no se puede Para que no se nos acabe el tiempo. Hay un par de cosas, quiero llegar a un tema de la justicia y antes un par de cosas que me aclare. Lo primero,
Sí, usted nos planteó en este podcast, en esa conversación que tuvimos, en cómo te lo explico, nos planteó, yo quiero indultar a los carabineros que están presos en el estallido, salvo que hayan cometido delitos de índole, si hubieran cometido el condicional, delitos contra la propiedad o delitos contra... En la práctica, delitos comunes. Claro, y dijo también, por ejemplo, si se demostrara que hay en una comisaría un abuso sexual, tampoco querría indultarlo, ya. Me quedó claro eso, ya, pero ese es un tema. El otro tema es el tema que a usted más lo irrita probablemente, que es el tema de Krasnov. Yo quiero preguntarle, espérese un poco. Es que escúcheme la pregunta. Bueno, la pregunta es la siguiente. Yo ya sé porque usted ya nos dijo cuál es su postura. Usted sí indultaría a personas que hayan violado derechos humanos, nos lo dijo, pero mi pregunta es otra. Ya sé su postura. Para usted, en el apoyo o no a José Antonio Kast, dos preguntas en una. ¿Es relevante que él haga lo mismo que usted plantea, indultos a violadores de derechos humanos? Y segundo, si es relevante o no, y segundo, si usted esperaría que él lo haga. En primer lugar, y se lo voy a plantear de nuevo, usted me está haciendo verdad mentira. ¿Cómo verdad? Verdad mentira significa que yo le dije no voy a conversar sobre las líneas rojas que podría tener sobre los temas. No, pero eso sí es importante. Y usted me está tirando un tema. Voy a plantearlo nuevamente. Yo no voy a conversar sobre lo que van a ser los contenidos de una eventual negociación con José Antonio Kast, con nadie antes que con José Antonio Kast. ¿Y usted encuentra que a usted le quedó claro cuál es la postura de Kast sobre este tema? No, de hecho no lo seguí. Porque él habló más bien no de indultos, él habló de esta ley que se tramita en el Congreso que de llegar a ser aprobada podría dejar cumpliendo la pena en sus casas a todos los presos mayores de 80 años o aquellos con enfermedades terminales. Ya tenemos leyes que dicen eso. De hecho, tenemos tratados internacionales firmados que dicen eso. Si el problema no es que nosotros no tengamos la normativa, el problema es que no se aplica. Pero ese es un problema. Pero ese es un problema. No solamente eso. Tenemos un tema, tenemos tratados respecto al cual es el trato a personas de tercera edad. Que de ahí usted deriva lo otro. Ya, pero mi pregunta es, ¿a usted le quedó claro cuál era la postura Kast? A mí. ¿O le gustaría que fuera más claro? A mí personalmente, este tema en particular no es el tema que en este momento creo que le interesa a la población a la hora de tomar su decisión política. Pero yo le otra pregunta, si a usted le quedó clara cuál es la postura de Kast. A mí me quedó claro lo que él planteó. Él quiere resolver esto por ley. Que lo haga el Congreso. Ahora, no, eso no libera... Perdón, me está diciendo usted, para entenderlo bien, usted me está diciendo que lo que Kast dijo es que lo quiere hacer vía el Senado, no vía indulto. Si usted me plantea lo que me acaba de plantear, porque yo no lo seguía, así que no le estoy... Ya, pero usted vio la conferencia. No la vi. ¿No la vio? No la vi, entonces no le puedo responder. Le estoy respondiendo a lo que usted me dice que dijo. Sí. ¿Ya? Y sobre esa base, si me dice que está planteando ir desde el Congreso, bueno, esa es su decisión. Ahora, ¿usted tomaría otra si usted hubiera sido el presidente? Yo personalmente creo que nosotros no tenemos ninguna razón por la cual, por lo demás, todos los criminales violan derechos humanos. Ojo, todos los criminales. Un asesino, un violador, un ladrón. Lo que pasa, claro, pues no solamente el aparato estatal viola derechos humanos, por lo demás. Y eso ya lo dejamos, ya lo tenemos claro, tenemos un informe de la Biblioteca del Congreso, fue parte de mi trabajo en la Comisión de Derechos Humanos. Pero me va a dejar fuera el tema de la justicia. Muy cortito. Le voy a plantear una cosa. El indulto es siempre para culpables, no para inocentes. Obvio, pues. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Si usted quiere cerrar... Pero usted ha planteado otra cosa. Yo lo que he planteado... Es para condenados. Yo lo que he planteado es que existe una duda razonable respecto de cómo actúan los tribunales en materia de derechos humanos. Y existe usted. Pues evidente que para mí. Sí, para los otros, cualquier cosa que hagan los tribunales está perfecto. Hay mucha gente en la población que piensa distinto a usted y no cree que todo lo que hagan ¿Cuál está es el nivel de apoyo o de confianza en los tribunales que tiene la población? Bajísimo, de los más bajos en la OCDE. No sé, los partidos 2%, la justicia 3%. Debe andar subterráneo. Creo que eso puede ser también porque el Poder Judicial no le da confianza ni seguridad. Entonces cerremos con eso porque me quedan 2 minutos, Johannes Kaiser. Lo llevo al tema del Poder Judicial. Directamente, 2 cosas. Lo primero, usted, si le toca votar la acusación constitucional contra Diego Simpertegui, para quienes no saben, ministro de la Corte Suprema, que viajó en un crucero con abogados que después fallaron causas en las cuales él no se inhabilitó, ¿cómo va a votar? Yo voy a recibir toda la información que corresponde y probablemente vote a favor de que el Senado se pronuncie. Porque lo que hace la Cámara de Diputados no es fallar sobre el fondo.
Lo que hace la Cámara de Diputados es analizar si hay suficiente mérito como para que el Senado, que es el tribunal en la práctica... ¿A usted le parece que es suficientemente grave? Con lo que ya sabemos. Mire, a mí me ¿Por qué no lo ha negado él? A mí me parece que hay muchas cosas hoy día en tribunales que son suficientemente graves como para llevar a los ministros a ser retirados de sus funciones. Ya, pero en el caso de Diego Simpertegui, ¿le parece grave? En este caso a mí me parece bien impresentable el tema, sí. O sea, viajar con abogado y después no inhabilitarse. Eso es como por lo bajo. Entonces, no, mire. Y finalmente, ahora hay un punto ahí con la muñeca. Un último punto. Solamente un punto. La muñeca bielorrusa. Ojo con Codelco, ¿eh? Codelco juega también un rol en este cuento. Y para allá también hay que mirar. Ya, lo dejamos para otra ocasión, ¿le parece? Eso. Porque no alcanzamos, se nos acabó el tiempo y si no, nos vamos a quedar con otros temas afuera. Johannes Kaiser, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN. Muchísimas gracias por la invitación. Varios temas en el tintero. Necesitamos más tiempo. Sí. Bueno, un podcast de repente. Un podcast, por ejemplo. Ya, gracias. Bueno, seguimos avanzando y les contamos que el Congreso despachó a ley la normativa que prohíbe y regula el uso de dispositivos móviles en todos los establecimientos de educación básica y media del país. La normativa, que iniciará a partir del inicio del año escolar 2026, se va a aplicar durante todas las actividades curriculares dentro de las salas de clase y se va a extender a todos los integrantes de la comunidad educativa. Sin embargo, existen ciertas excepciones como necesidades educativas especiales, situaciones de emergencia, enfermedad o razones de seguridad y cuando el aparato eléctrico sea útil en la enseñanza de los estudiantes. Con esto se busca mitigar los efectos negativos que tiene el uso de celulares y tablets en el aprendizaje, efectos que han sido evidenciados por diversos estudios científicos al respecto. El uso de celulares es un flagelo. Es un flagelo que no tiene control y que hoy día se constituye en una de las principales pandemias que afectan a nuestros niños y niñas y jóvenes, no solamente en Chile, a nivel mundial. Esto tampoco se trata de suprimir cualquier tipo de interacción con la herramienta del celular. Por otro lado, habilitando a que los propios establecimientos educacionales formulen a través de su reglamento interno la forma en que se establecen los usos específicos, donde el rol del director y directora va a ser importante, donde también se regula para los trabajadores y trabajadoras de la educación. Si las familias no se apropian de esto, la verdad es que el alcance que tendrá en el espacio escolar va a ser limitado y no va a ser efectivo. Necesitamos que nos comprometamos todos en ir erradicando, sobre todo en la primera etapa de desarrollo de las personas, el uso de los celulares como una herramienta que finalmente solo genera efectos perniciosos cuando éstas no están suficientemente reguladas para su correcto uso. A nosotros nos parece necesario que exista una regulación sobre el uso de los celulares, pero particularmente basado más que en una actitud punitiva frente al tema, en una actitud pedagógica. Es decir, el celular y en general las pantallas, digamos, muchas veces operan como distractores y además hay estudios que se han ido ya desarrollando sobre el tema en donde se evidencia que tienen un efecto negativo sobre los aprendizajes. Por lo tanto, nos parece que tiene que haber regulación y tiene que haber limitación en el uso de las pantallas por parte de niños muy menores y por lo tanto también en el sistema educacional esto debe estar regulado. Bueno, los indultos a condenados por delitos de lesa humanidad vuelven a tomarse la agenda en la carrera presidencial. Esto después de que Janet Jara criticara a José Antonio Kast por, según ella, querer indultar al exmilitar condenado a más de 1000 años de cárcel, Miguel Krasnov. En su informe, Macarena Román nos cuenta más. Indulto a los presos de Punta Peuco. Sí. Fueron los primeros segundos de la franja presidencial de Janet Jara. La candidata no quiso perder tiempo para cuestionar a José Antonio Kast con un tema del cual no se ha referido en campaña. La estrategia sin duda logró posicionar nuevamente a los indultos en la carrera presidencial. Lo que hemos visto en su franja es un estilo de hacer política. Ella optó por un camino de confrontación y de puntos que para ella son muy importantes. Y yo respeto los puntos que sean importantes para la candidata Janet Jara. Nosotros tenemos otros puntos. Puntos que Janet Jara no quiso solo tocar en los primeros segundos de la franja, también durante los minutos posteriores de emisión. Miguel Krasnov y Kast lo va a visitar. Y si gana, lo quiere indultar. El candidato Kast dice que se ha reunido con Krasnov y que no cree todas las cosas que se dicen de él. Y encuentro que es complejo porque para ser presidente de gobierno y de Estado en Chile hay que respetar el Estado de Derecho.
Fue en la campaña presidencial del 2017 cuando Kast confirmó que en 2 ocasiones visitó Punta Peuco y que en una de ellas se cruzó con Miguel Krasnov. El republicano agregó en aquel entonces que no creía todas las cosas que se decían del ex militar. En la actualidad, sin embargo, por más insistencia, evita referirse al tema. La consulta es al final si usted descarta indultar a presos. Es que yo no voy a tomar el tema porque estoy tomando temas de futuro. Un futuro que también podría estar marcado por las decisiones que tome en caso de ser electo. El lunes dijo ser partidario de que quien esté cumpliendo condena a punto de morir pueda fallecer en su hogar. Sin embargo, agregó que será el Senado, a través de un proyecto que ya está en tramitación, quien lo tendrá que determinar. Yo me imagino que al igual que la gente que Krasnov mató, torturó, quemó viva y violó, esas personas también deben haber querido morir en sus casas junto a su familia. Y ellos no hicieron nada. Así que en mi caso no van a haber indultos. Indultos que también fueron aludidos por el gobierno luego de una reunión en La Moneda con la agrupación de familiares de ejecutados políticos, instancia que entre otras cosas se llevó a cabo para hablar sobre el avance del Plan Nacional de Búsqueda. Cualquier indulto a un criminal de lesa humanidad es retroceder en el largo camino que ha realizado nuestro país para tener justicia, que ha sido un camino largo, lento, doloroso y dificultoso. Es probable que los derechos humanos y los eventuales indultos sean parte del debate presidencial de este miércoles convocado por Archie, mientras algunos en el comando de Jara piden una postura de Kast, otros desde la oposición solicitan enfocarse en las urgencias. Yo soy sobreviviente de Krasnov. Muchos de mis compañeros, de mis amigos, son parte de la lista de los 119 desaparecidos. Krasnov sabe qué pasó con ellos porque él fue el actor de esa desaparición. Entonces no se merece ningún tipo de indulto. Si indultamos o no a presos por delitos de lesa humanidad, la verdad es que no creo que sea la preocupación urgente de la ciudadanía. Eso se verá en su momento una vez que el proyecto de ley que está en el Senado avanza en la Cámara de Diputados. Discusión que se da luego del cambio que experimentó Punta Peuco, el que pasó a ser un recinto penitenciario común. Por eso continúa la llegada de reos condenados por delitos distintos a los de lesa humanidad y además avanza, según el Ejecutivo, el retiro de artefactos prohibidos como refrigeradores y toldos. En conversación con Tolerancia Cero, el fundador y expresidente de la UDI, Pablo Longueira, analizó el futuro de la derecha y destacó que Republicanos ha rescatado la mística, dice él, original de la UDI. Además aseguró que de estar vivo, Jaime Guzmán habría apoyado a José Antonio Kast desde la primera vuelta. Los detalles con Colomba Eichholz. Si Jaime Guzmán estuviera vivo, ¿por quién votaría? Sí. Está clarísimo. A ver. Sí, por José Antonio. ¿No por Evelyn Matei? No por Evelyn Matei. Duras críticas fueron las que en su momento recibió la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, por sus dichos sobre lo que habría hecho el fundador de la UDI, Jaime Guzmán, si estuviese vivo. Disculpas públicas fue lo mínimo que el gremialismo le exigió, pero ahora esas palabras vuelven a cobrar relevancia por la postura de uno de los denominados coroneles del partido. Si Jaime Guzmán no hubiera estado vivo, ¿usted cree que en primera vuelta hubiera votado por Evelyn Matei o por José Antonio? Por José Antonio. ¿Por qué? Porque José Antonio es parte de su origen en el gremialismo, lo conozco, todos lo conocemos, y la verdad es que si yo me fui de la UDI, le encuentro razón cuando él se fue. Dichos que a pocos días de la segunda vuelta, desde el comando de José Antonio Kast, señalaron que no iban a abordar. De hecho, fue el propio candidato quien se restó de la discusión que en octubre de este año abrió una de sus dirigentes más cercanas y que terminó en declaraciones cruzadas entre la UDI y los republicanos, además de una carta del propio Pablo Longueira, quien afirmaba que si Jaime Guzmán estuviese vivo, no existiría el Partido Republicano, ya que el gremialismo seguiría fiel a sus principios. Todo lo que nos costó cerrar esa polémica va a caer de nuevo lo mismo en ningún caso. La verdad es que a estas alturas el revivir una polémica que en un momento, cuando estábamos en disputa, cuando había competencia, tenía una connotación, hoy día es algo que queda simplemente como un comentario de una persona muy admirada por de pronto. Admirada para algunos, mientras que otros no se sienten del todo cómodos con los comentarios que por estos días hace el ex senador sobre el partido que fundó. Si la UDI no vuelve a sus orígenes, creo que corre el riesgo de ser succionado por republicanos. Y desaparecer. De hecho. Y desaparecer. Que es lo que ya está ocurriendo.
poco a poco. Estoy diciendo, obviamente, si no, pero evidente. Y por lo tanto desaparecer como partido. Claro, efectivamente. Eso no va a suceder en la UDI mientras yo esté aquí en este partido que sigue y será vigente siempre. No va a ser ni succionado, ni empujado, ni sobrepasado, por el contrario, va a ser visto por el resto como un partido que va a ser de nuevo muy grande. Eso porque al menos en la elección parlamentaria de noviembre fueron superados por el Partido Republicano, que obtuvo 31 escaños en la Cámara, mientras que el gremialismo logró 18, 5 menos que en 2021, un resultado que se asemeja también al de Renovación Nacional, con 12 diputados menos que hace 4 años y que llevó a más de un militante a reflexionar sobre su futuro. Una reflexión en la cual yo me encuentro hoy día. No es fácil. Yo milito en Renovación Nacional hace más de 20 años. No es una decisión que yo pueda tomar de un día para otro, porque es doloroso. Pero sin duda siento que lamentablemente ya no es el partido al que entré hace 20 años atrás. Un sentir que también comparte Pablo Longueira respecto del camino que ha recorrido este último tiempo el gremialismo. Sin embargo, miembros de esa colectividad de igual manera lo respaldaron en una cena de desagravio tras el cierre del caso SQM, a la cual asistieron también miembros de Evópoli y hasta cercanos de José Antonio Kast. Muy buenas noches, comenzamos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global en CNN Prime. Y vamos a partir en Honduras, donde ya han pasado 2 días desde las elecciones presidenciales y aún no hay un ganador. Ayer el CNE terminó con el conteo de los resultados preliminares y determinó un empate técnico con un 57% de los votos contabilizados. Hasta ese entonces era el candidato del Partido Nacional, Nasri Azura, quien llevaba la delantera, candidato que es también respaldado por Donald Trump. Sin embargo, hoy ya se reanuda entonces el conteo de los votos y con más del 60% de los votos ya contabilizados es Salvador Nasralla, quien entonces ahora lleva la delantera del Partido Liberal. ¿Qué pasa con el oficialismo? La candidata Rixi Moncada sigue en tercer lugar y acusa una injerencia por parte de Estados Unidos, que no solo apoyó a uno de los candidatos, sino también le concedió un indulto a un expresidente de Honduras. ¿Qué ha sido lo que ha pasado? Lo vemos en el informe de Max Araya. Si bien las elecciones presidenciales en Honduras fueron el domingo pasado, aún no se conoce quién será el nuevo mandatario. La tarde de este lunes, a casi 24 horas del cierre de los centros de votación, el Consejo Nacional Electoral anunció el fin de la transmisión de los resultados electorales cuando el escrutinio estaba al 57%. Hasta ese momento, los resultados arrojaban un empate técnico entre el candidato de Donald Trump, Nasri Azura, con un 39,91% y Salvador Nasralla, con 39,89%, es decir, una diferencia de 515 votos. El proceso electoral continúa con garantías y según los mandatos normativos constitucionales. Pedimos calma a los actores políticos y mediáticos. Entendemos el deseo de tener resultados definitivos, resulta comprensible, pero eso no puede obstaculizar nuestra tarea. Los votos restantes están siendo contados manualmente. El CNE tiene por ley hasta 30 días para realizar un pronunciamiento oficial con los resultados. Bueno, ahora lo que esperamos es que el nuevo gobierno pues sea productivo para el pueblo, ¿va? Que realmente, más que todo, pues que sean honestos, más que... El centrista Salvador Nasralla, que renunció el año pasado a la vicepresidencia tras diferencias internas con el gobierno de Xiomara Castro, publicó este lunes una proyección de votos que, según él, lo ubicaría como ganador de las elecciones del domingo. Hace falta muchos, en este momento hacen falta muchos. O sea, entendamos que el resultado que dio el CNE es un resultado manipulado por el Partido Libre. De hecho, el primero que se fue a sentar a la mesa fue el representante del partido que dijo que no iba a aceptar el TREP. La candidata del oficialismo, Rixi Moncada, del Partido Libre, quien por ahora está en el tercer lugar de las preferencias, reiteró su acusación de injerencia extranjera por el apoyo de Trump a Azura y aseguró que las elecciones no están perdidas. A esta trampa debo sumar la injerencia extranjera imperial directa
del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Las elecciones no están perdidas. Precisamente el candidato respaldado por Trump, el conservador Nasser Riasfura, del Partido Nacional, pidió a los hondureños paciencia, pero insiste en que los resultados lo favorecen. Honduras, yo quiero que quedemos claros aquí. Ante mi seriedad, yo no vengo a hacer ninguna proclamación. Solo vengo a decir, tengamos paciencia, todo el pueblo hondureño, el CNE que termine de hacer su trabajo y nos vamos a dar cuenta de la realidad. La intervención de Trump en las elecciones de Honduras no solo se quedó en respaldo a Tito Asfura. Tras el fin del recuento preliminar, el mandatario estadounidense criticó la situación. Parece que Honduras intenta alterar los resultados de sus elecciones presidenciales. Si lo hacen, se armará un escándalo. La Comisión Nacional Electoral, el organismo oficial encargado del recuento de votos, suspendió abruptamente el conteo a la medianoche del 30 de noviembre. El recuento mostró una reñida contienda entre Tito Asfura y Salvador Nasralla, con Asfura con una estrecha ventaja de 500 votos. A estas elecciones también se sumó la decisión de Trump de indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional. La decisión se comunicó 48 horas antes de las elecciones. Este lunes el exmandatario fue liberado en Estados Unidos de su sentencia a 45 años de prisión por tráfico de cocaína y otros cargos. Bueno, el CNE tiene 30 días entonces para declarar al ganador de las elecciones presidenciales en Honduras y no hay segunda vuelta. Vamos a cambiar de tema y vamos a seguir precisamente en Estados Unidos, donde hoy hubo una reunión de gabinete del presidente Donald Trump, donde nuevamente reiteró las amenazas en contra de Venezuela y dijo que pronto iban a atacar por tierra a este país. Eso sí, dice que el objetivo son los narcotraficantes y asegura que también podrían atacar otros países que estén enviando droga hacia Estados Unidos. Asimismo, después de que este fin de semana Donald Trump dijera que se debería considerar el espacio aéreo de Venezuela cerrado, Venezuela aceptó un vuelo desde Estados Unidos con repatriados, es decir, siguen comunicándose ambos gobiernos. Escuchemos lo que dijo Donald Trump. We're going to start doing those strikes on land too. You know, the land is much easier. It's much easier. And we know the routes they take. We know everything about them. We know where they live. We know where the bad ones live. And we're going to start that very soon too. Anybody that's doing that and selling it into our country is subject to attack. So not necessarily just Venezuela. No, not just Venezuela, no. Estas amenazas han generado reacciones a nivel mundial y una de ellas vino hoy desde el Papa León XIV, quien de regreso a Roma después de su gira por el Líbano habló con la prensa en el avión y también se le preguntó respecto entonces de esta tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Dijo y más bien instó a Estados Unidos a no realizar ataques dentro de Venezuela y a optar por el diálogo o incluso con sanciones económicas. Escuchemos lo que dijo León XIV. Estamos buscando maneras para calmar la situación, buscar sobre todo el bien del pueblo, porque tantas veces quien sufre en estas situaciones es el pueblo, no son las autoridades. Las voces que vienen de Estados Unidos cambian con cierta frecuencia a veces. Hay que ver. Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes. Al otro lado hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo el territorio de Venezuela. Yo no sé más, yo de nuevo creo que es, digamos, mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar si es lo que decidan hacer en Estados Unidos.
Cambiemos de tema y nos vamos ahora a Rusia, hasta donde llegó la delegación estadounidense para reunirse con el presidente Vladimir Putin y discutir entonces esta propuesta de paz del presidente Donald Trump para terminar con la guerra en Ucrania. Partió bien tarde esta reunión entre ambas delegaciones. De hecho, algunos incluso hablan de una nueva humillación por parte del presidente ruso al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff. Esperaron 3 horas la delegación estadounidense para comenzar entonces con esta cita. De hecho, tuvieron que pasear por Moscú entonces esperando al presidente ruso Vladimir Putin y tuvieron que admirar entonces los adornos navideños para reunirse entonces con el mandatario. De todas maneras, si bien esta cita duró 5 horas, aseguran que no hay ningún acuerdo concreto después de esta cita. De hecho, fue la delegación rusa la que aseguró que no están ni más lejos ni más cerca entonces de que se acabe la guerra en Ucrania. Y previo a esto, el presidente ruso Vladimir Putin habló de Europa y dijo que si Europa quiere una guerra, Rusia está listo para enfrentarla. Escuchemos. No planeamos luchar contra Europa, lo he dicho cientos de veces, pero si Europa de repente decide declararnos una guerra y la inicia, estamos preparados de inmediato, no cabe duda. La pregunta es, si Europa inicia una guerra contra nosotros, creo que muy rápidamente, esto no es Ucrania. Con Ucrania actuamos de forma quirúrgica y cautelosa, ¿entienden? No es una guerra en el sentido moderno y pleno de la palabra. Si Europa decide iniciar una guerra, la situación puede llegar muy rápidamente a un punto en el que no nos quedará nadie con quien negociar. Y es esta amenaza rusa la que ha obligado a algunos países de Europa a reconsiderar el servicio militar, lo que nos lleva al recomendado de Conexión Global. Les recomendamos esta vez el podcast del diario El País. Su último capítulo va a volver la milicia a España. Esto porque ya está plantada entonces la discusión en España para reintroducir el servicio militar. Ya lo ha hecho Alemania, Francia y Bélgica. Y también se ha abierto entonces el debate entre los jóvenes de qué harían entonces ante un llamado para cumplir el servicio militar y cómo quizás los beneficiaría a quienes busquen oportunidades económicas y quienes, por otra parte, se nieguen a realizar este servicio militar. Este tema entonces se analiza en este podcast de El País. Llegamos al final de Conexión Global en CNN Prime, pero ya después de la pausa vuelve Mónica Rincón con más CNN Prime. Que estén muy bien. Buenas noches. Vamos a hablar de deporte, particularmente la carrera más linda del mundo, el Ironman de Pucón, que en este momento está viviendo su evento de lanzamiento. Ahí está nuestro compañero Felipe Gallardo con todos los detalles. Felipe. Muy buenas noches. Claro, este próximo domingo 11 de enero se va a correr la carrera más linda del mundo, el Ironman 70.3 de Pucón, que usted va a poder disfrutar a través de las pantallas de nuestro canal de CNN Chile. Por eso estamos junto a Cristian Martín, que nos va a contar todos los detalles de este emocionante lanzamiento que vimos durante esta jornada. Bueno, como les contamos en el lanzamiento, hay cambios en el trazado del agua, en el parque cerrado de las carreras previas, el ingreso a la meta, baño en las transiciones a pedido de los competidores el año pasado y todo lo que se vio en el lanzamiento. Estamos pretendiendo hacer que el FanFest, que el año pasado fue un piloto, este año sea una fiesta del deporte asociada a la carrera misma, a la meta, que sea lo más entretenido posible y además integrar a toda la comunidad, tanto de Pucón como de Curarrehue, que son las dos comunas que en el fondo participan y son patrocinadoras de la carrera. Claro, eso sería una nueva novedad, como una zona donde puede estar la familia de todos estos deportistas que se desafían en este Ironman 70.3. Así es, y en las carreras previas también. Acuérdate que en los días jueves y viernes hay carreras previas de los Kids Challenge, está en la promocional, está el sprint, está también el selectivo nacional, o sea, hay varias carreras más, no solamente el 73, que es la carrera más importante el domingo, sino que en la fiesta del deporte Pucón, como todos los años, ya en esta versión 15 de Ironman y 36 de lo que hace la Católica en Pucón. Claro, ¿cómo va ese cambio específico del trazado? ¿Hay alguna novedad respecto a lo que va a ser estos emocionantes kilómetros?
Mira, en el agua hay un cambio en el trazado, porque tuvimos que ajustarnos a los espacios libres que hay concesiones en la playa, entonces los espacios no son tan libres, tuvimos que hacer un cambio en el giro de la orientación del trazado, pero básicamente lo mismo, los nadadores se van a dar bien poco cuenta porque las boyas son las que marcan. La bicicleta sigue siendo la misma y el trote sigue siendo el mismo con las 3 vueltas a la península duras. Claro, 21 kilómetros más duros para terminar la carrera. Esto de los baños en la etapa de transición es después del ciclismo, me comentaba. Lo que pasa es que hay 2 zonas de transición. La transición 1, que es la que está en la entrada del Colo-Colo cuando uno sale del agua, y hay otra que está en Pedro de Valdivia, en Holzapfel, que es la segunda transición, la de la bicicleta. En esa transición no habían baños disponibles, sino que habían otros sectores de baño. Bueno, a petición de los competidores, entendiendo que en las transiciones se necesitan baños, van a haber baños disponibles también en esas 2 transiciones. Eso se busca siempre, escuchar al competidor normal, más allá de la elite, que sabemos que lo termina muy rápido todo este trazado, escuchar a ese deportista que se desafía todos los días. Sí, claro, acuérdate que las carreras de Ironman se evalúan en base a una encuesta que se hace a los mismos competidores, y nosotros a raíz de esa encuesta el año pasado, que nos valoraron muy bien, con un 86% de satisfacción, ahí hay una serie de recomendaciones, y una era esa de los baños de la transición, la recogimos y la estamos implementando. Perfecto, Cristian, muchas gracias por conversar junto a CNN Canal, donde se va a poder disfrutar este Ironman 70.3 de Pucón. Ya lo saben, domingo 11 de enero, porque es la carrera más linda del mundo y el deporte nacional inicia el año 2026 con lo que es este Ironman 70.3. Termina CNN Prime, pero es martes, así es que es momento de Futuro 360. Los dejamos con Paloma Ávila y luego Fernando Paulsen con Última Mirada. Martes 2 de diciembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile y mañana nos vemos muy temprano a las 7:30 de la mañana. Comenzamos la transmisión del debate Archi, el penúltimo antes de la segunda vuelta presidencial. Buenas noches.